Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Mañana el equipo de Martín de Michelis estará enfrentándose a Banfield en un duelo clave en lo que respecta a mantener la distancia en la cima de la liga profesional. El equipo de Núñez necesita sí o sí obtener las 3 unidades para seguir manteniendo la diferencia frente a Talleres de Córdoba, su más cercano perseguidor. Vamos a estar repasando la probable formación que estaría parando el DT para visitar al Taladro. A su vez también vamos a estar hablando de otras cuestiones, un refuerzo que ya se ha caído definitivamente para este mercado de pases. ¿Cuándo se va a jugar el encuentro que todavía le quedan más de 60 minutos entre River y Defensa y Justicia y que por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no ha tenido fecha de confirmación? ¿Quién es el jugador que el más grande podría llegar a perder de cara a los siguientes partidos, teniendo en cuenta que va a ser convocado para su respectiva selección? Y también vamos a referirnos a un gran regreso de un futbolista, un importante jugador que tuvo una lesión muy dura y que en estos días ya se está entrenando a la par de sus compañeros. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River. No hay nada todavía totalmente definido, teniendo en cuenta que el DT va a tener que evaluar a los jugadores, sobre todo a los que tienen todavía que recuperarse de sus respectivas lesiones. En el entrenamiento de esta tarde, como ya sabemos, el cuerpo técnico suele dar la lista de convocados luego del último entrenamiento, y esto recién será alrededor de las 8 o 9 de la noche, horario de la Argentina de este domingo, y mañana viajarán al sur del Gran Buenos Aires para enfrentar a Banfield. En definitiva, las dudas aparecen en los laterales porque mucho dependerá de si Enzo Díaz está o no para jugar. También puede llegar a haber una duda en relación al esquema y la vuelta de Enzo Pérez podría modificar esto. Normalmente el cambio de esquema siempre pasaba por la incorporación o no de Miguel Ángel Borja y la salida de alguno de los volantes. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que hizo el DT en el encuentro del pasado miércoles ante Fluminense, como Enzo Pérez no podía jugar porque estaba suspendido y además se encontraba lesionado, decidió poner a Solari, por lo que no sabemos en definitiva si va a mantener el esquema con 2 atacantes o si eso fue únicamente para enfrentar al equipo brasileño, teniendo en cuenta que había que presionar muy alto durante todo el partido. El cotejo ante Banfield será totalmente distinto. El equipo dirigido por Julio César Falcioni casi con seguridad no saldrá con la pelota desde abajo en ningún momento del partido y intentarán aprovechar las pocas situaciones que se le aparezcan. Ahí es donde deberá aparecer la defensa de River en su máximo esplendor. Por eso mismo, el probable 11 podría llegar a ser el siguiente. En el arco va a estar Franco Armani, la línea de 4 defensores. El lateral derecho va a ser Herrera o Casco, dependiendo de quién sea el lateral izquierdo. Si Enzo Díaz volvió, es probable que Casco pase al derecho. Si Enzo Díaz no está disponible, van a ser los mismos laterales que jugaron contra el elenco de Brasil. La pareja de centrales en principio sería Robert Rojas González Pires, se mantendría la misma. Digo esto porque del paraguayo voy a hablar más adelante, porque hay que ver si en definitiva puede estar presente contra Banfield. Casi con seguridad que en River van a hacer todo lo posible para que sí esté, pero como fue convocado con su selección, existe alguna mínima posibilidad de que se pierda el partido. En caso de que no esté a disposición, quien va a jugar va a ser Paulo Díaz. En la mitad de la cancha hay 4 nombres seguros: Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández y Barco. En caso de que Enzo Pérez esté, me parece que va a ser titular y River va a volver al esquema de los 5 mediocampistas con Beltrán adelante. En caso de que no esté, hay 2 opciones. Puede llegar a jugar Palavecino, tal como lo había hecho de Michelis en el cotejo que no se terminó jugando ante Defensa y Justicia. Recordemos que ese partido River decidió jugar con 5 mediocampistas con Palavecino, o en definitiva puede jugar adelante con Beltrán y Borja o Solari, obviamente siempre y cuando no juegue Enzo Pérez. Caso contrario, el capitán de River sería titular. Y vamos ahora a hablar más específicamente de Enzo Pérez, porque muchos se preguntan qué es lo que le sucede. Se perdió los últimos 2 partidos,
Contra Fluminense, más allá de que no se encontraba a disposición para jugar, no iba a poder igual disputar ese partido porque debía cumplir una fecha de suspensión, porque había alcanzado la tercera amarilla en la cuarta jornada de la fase de grupos contra Sporting Cristal en Perú, pero en ese cotejo en particular sufrió una pequeña lesión en su rodilla. Digo pequeña porque lo que en un principio parecía ser una sinovitis común y corriente, porque de hecho River, después de jugar un jueves, el 25 de mayo más precisamente, contra Sporting Cristal, 4 días más tarde, el lunes 29, visitó a Vélez en Liniers. Y Enzo estuvo entre los concentrados para ese partido, porque si bien es cierto que estaba muy con lo justo, en las prácticas no lo veían necesariamente mal, por lo que podía llegar a ocupar un lugar en el banco de suplentes sin ningún tipo de inconveniente. Finalmente se decidió que no estuviera entre los relevos en ese partido y después no pudo mejorar de esa sinovitis, y esta es una lesión que, si bien no le causa dolor al futbolista en cuestión, puede llegar a agravarse con el correr del tiempo. De hecho, River ha tenido y tiene muchos casos de sinovitis. Emanuel Mamana está teniendo un caso bastante prolongado, aunque hay que tener en cuenta que el central viene de 2 lesiones de rotura de ligamentos en ese sector en cuestión con anterioridad, y por eso mismo se le acumula líquido cada tanto. El caso de la Cruz y Paulo Díaz, que debieron hacerse una limpieza después de, en el caso del uruguayo, jugar el Mundial, y en el caso del chileno antes de empezar la pretemporada bajo el mando de Martín de Michelis, y el caso obviamente de Matías Suárez, que ya lo conocemos, aunque ese es muy parecido al de Emanuel Mamana. También, a causa de las roturas de ligamentos y de las lesiones en la rodilla, se le acumula líquido si es que tiene una gran exigencia, y por eso de Michelis intenta prácticamente que no juegue. Suárez juega muy pero muy poco. En el caso de Enzo Pérez todavía no está teniendo una gran cantidad de exigencia, pero si la intensidad empieza a aumentar, y con la camiseta de River es muy posible que eso haga, podría provocarle una lesión mayor. Por eso mismo, desde el cuerpo técnico intentan que esté al 100% y que no haya ni siquiera un poco de líquido en la rodilla para que pueda efectivamente estar a disposición del DT. Veremos en definitiva si en el entrenamiento de esta tarde responde correctamente. Caso contrario, descansará y esperará hasta la próxima jornada. Y vamos ahora a mencionar a este futbolista, que de lejos quizás, como lo ven en la imagen, no se lo reconoce tanto, pero es un jugador que de cara al futuro puede llegar a ser muy importante para Martín de Michelis. Es Tomás Lecanda, uno de los 2 futbolistas, el óstoro es Tomás Castor Ponce, que cuando terminaron sus respectivos préstamos con sus clubes el año pasado, en el caso de Lecanda lo finalizó con Aldo Civi, de Michelis los iba a tener en cuenta para realizar la pretemporada y para formar parte del plantel en este 2023. Lamentablemente para el jugador en cuestión, en la primera parte de la preparación, que recordemos se desarrolló en la provincia de San Luis, se rompió los ligamentos de una de sus rodillas, por lo que él esperaba una recuperación aproximada de entre 6 y 8 meses. Por suerte para él, la recuperación fue bastante más rápida de lo esperado. Es cierto que ya estamos aproximadamente en el límite de los 6 meses, pero generalmente para muchos futbolistas son primero estos 6 meses y después otros 30 y 45 días para ponerse a punto. En el caso de Lecanda, para bien de él, ya está entrenándose a la par del resto, por lo que el director técnico ya podría tenerlo en cuenta. Ahora es cierto, habrá que esperar en definitiva cuándo puede tener esa chance. Se sabe que River está buscando defensores centrales en el próximo receso porque necesita mínimamente un futbolista de jerarquía y otro que pueda aportarle una opción más al entrenador en caso de necesitarla, porque si bien es cierto que hoy el Millonario tiene una gran variedad de defensores centrales, no hay que dejar de lado que Héctor David Martínez está lesionado, que Paulo Díaz y Mamana suelen lesionarse constantemente y que Maidana a fin de año acaba su contrato y muy posiblemente se retire del fútbol. Por eso mismo la oportunidad no solamente para los refuerzos que lleguen en la saga podría ser importante, sino también para Tomás Lecanda. Es una muy buena noticia para River en general, porque inclusive en estos últimos partidos, sin Martínez, sin Mamana y sin Pablo Díaz, de Michelis únicamente contaba con González Pires y Rojas para formar la saga y con Maidana en el banco. Ahora, en caso de que lamentablemente estos jugadores recién mencionados sigan lesionados, más allá de que Paulo Díaz parecería estar recuperado, por lo menos va a tener otra opción. Es
cierto, Lecanta está sin fútbol, hace mucho que no juega un partido oficial y en el 2022 no tuvo un gran nivel, teniendo en cuenta que sus primeros 6 meses en Barraca Central fueron prácticamente sin continuidad, motivo por el cual cortó el préstamo a la mitad, y los últimos 6 meses en Aldo Civi no terminaron siendo buenos en un equipo que, recordemos, terminó descendiendo a la Primera B Nacional. Sin embargo, es un futbolista que a De Michelis le gusta mucho y por eso, con el correr de los días, puede empezar de a poquito a aparecer en las concentraciones. Y vamos ahora a hablar del mejor jugador, junto con Rodrigo Aliendro, a mi entender, que ha tenido River en este 2023. Lucas Beltrán está teniendo un nivel verdaderamente muy bueno que hace que los equipos europeos pongan los ojos sobre él. Está teniendo un récord impresionante de cara al gol, ha marcado 11 tantos en total en lo que va de este ciclo de Martín de Michelis, convirtiendo goles verdaderamente importantes. De hecho, fue quien le marcó el tanto a Fluminense en Brasil, quien convirtió un gol el otro día contra el elenco brasileño en el Monumental, y en la liga profesional es el máximo artillero del Millonario con 6 anotaciones. Es un futbolista verdaderamente espectacular y que sobre todo se sobrepuso a ser inclusive para algunos el tercer centrodelantero, porque no hay que olvidarse que al principio de este semestre Borja empezó como titular y su primer recambio en los primeros compromisos era Salomón Rondón. Lucas Beltrán parecía que tenía que correr bastante de atrás y de hecho en algunos partidos, como por ejemplo contra Tigre en Victoria por la 4ª jornada, ni siquiera ingresó un minuto desde el banco de suplentes. Sin embargo, todo cambió a partir de la 6ª jornada, cuando entró en el segundo tiempo contra Lanús, marcó el 2-0 y a partir de ahí arrancó su camino prácticamente como titular indiscutido. Un gol más a Racing de Córdoba, le marcó también 2 tantos a Godoy Cruz y así siguió su recorrido hasta alcanzar las 11 anotaciones. En este ciclo de Martín de Michelis, el máximo goleador de toda la era de este nuevo DT, superando por bastante al segundo, porque los siguientes son Miguel Ángel Borja y Ezequiel Barco, ambos con 6 goles cada uno. Se ha ganado sin lugar a dudas la titularidad de manera indiscutida. ¿Y qué es lo que falta saber ahora? Si llega o no algún ofrecimiento por él en este mercado de pases. En principio River únicamente lo transferiría si llega una oferta por el valor de su cláusula de rescisión. Estamos hablando de $20 millones que aumenta a 25 a falta de 10 días del cierre del mercado de fichajes acá en Argentina. Uno de los clubes muy interesados en él fue el Milan de Italia, que está en la búsqueda de atacantes, sobre todo ante el retiro de Zlatan Ibrahimovic y ante la posibilidad de vender al portugués Rafael Leao. A pesar de todo esto, el atacante está muy cómodo en River y de ninguna manera forzaría su salida en este momento. La realidad es que en este mercado de pases parecería muy complicado que se fuera, pero como se sabe, en Europa los grandes movimientos van a comenzar en el mes de julio y seguirán hasta finales de agosto. Ojalá que Beltrán pueda quedarse porque es una pieza clave para River en lo que será el segundo semestre de este 2023. Y vamos ahora a hablar de la situación de Robert Rojas. El paraguayo era el único futbolista que faltaba por saber si iba o no a ser convocado para su respectiva selección. Finalmente, el director técnico del combinado nacional guaraní, el ex DT de Boca, Guillermo Barros Esqueloto, lo citó para esta fecha FIFA. Por suerte para River hay 2 cuestiones positivas. Primero, que el millonario está haciendo todo lo posible para que el jugador pueda estar mañana, porque técnicamente hoy domingo por la noche tendría que ya ir a viajar con su selección. Sin embargo, teniendo en cuenta que Paraguay solamente juega un amistoso y va a ser en el Defensores del Chaco, es decir, no va a salir del continente sudamericano, es muy probable que Rojas pueda viajar mañana a la noche después del partido contra Banfield. Caso contrario, como mencioné en la formación, Paulo Díaz será el acompañante de González Pires en la saga central. Rojas, si bien es verdad que no ha tenido un rendimiento superlativo, se puede decir que su nivel ha ido claramente en ascenso, teniendo en general un muy buen partido como todo el equipo el pasado miércoles ante Fluminense. Le costó volver a agarrar ritmo, pero como fue titular los últimos 4 cotejos,
formando dupla de centrales con primero Paulo Díaz y después con González Pires, terminó, no digo que afianzándose, porque casi con seguridad, si vienen los dos refuerzos que mencioné recién en la saga central, Rojas no va a seguir como titular en esa zona en la segunda mitad del 2023. Pero hoy es un jugador muy importante, gana en la pelota parada, tanto defensiva como ofensivamente, y es un futbolista que ha logrado sobreponerse a una muy dura lesión que lo mantuvo prácticamente afuera durante todo el 2022. Y hoy River lo necesita. Por eso mismo, desde la dirigencia están haciendo todas las maniobras y los trámites correspondientes como para que pueda jugar mañana contra Banfield y después se vaya a formar parte de la selección. Después habrá que ver si el partido con Defensa y Justicia, del cual voy a hablar ahora en un rato, se juega el fin de semana próximo, es decir, el sábado 17, domingo 18. En ese caso, ahí River no podría hacer nada y Rojas sí se perdería ese cotejo, pero por lo menos volvería a estar a disposición para el compromiso en el cual el Millonario estará recibiendo en el Monumental a Instituto el jueves 22 de junio. Es decir, Rojas se perdería tan solo un partido si es que el encuentro contra el elenco de Florencio Varela es el siguiente fin de semana, o en definitiva no se perdería ningún encuentro si es que ese cotejo lo dejan para más adelante. ¿Y cuándo se va a jugar en definitiva el partido contra Defensa y Justicia? Recordemos que fue el encuentro que fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo por el fallecimiento del socio de River, que lamentablemente se cayó desde la tribuna Sibori Alta a la tribuna Sibori Baja, y faltan jugarse alrededor de 64 minutos. Después hay que ver si son 64, si son 63, si son 65, eso lo terminará de definir la liga profesional, pero en definitiva tienen que jugarse como mínimo 30 minutos de un tiempo y 30 minutos de otro. Lo primero que se mencionó es que este partido se iba a jugar el próximo sábado 17, teniendo en cuenta que en esa fecha se van a estar disputando los otros dos encuentros suspendidos que tiene el fútbol argentino, es decir, los encuentros entre Unión y Lanús y el cotejo entre Racing y Vélez. Teniendo en cuenta que el último de estos partidos es a las 18 horas, habría todavía un horario para que después, más tarde, es decir, desde las 20 en adelante, River pueda jugar en condición de local contra Defensa y Justicia. Sin embargo, todavía no se ha informado absolutamente nada, y es muy importante que tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la dirigencia de River se pongan de acuerdo, obviamente también con el elenco de Florencio Varela, porque no solamente hay que definir el día del partido por una cuestión de saber cuándo tiene que jugar el equipo, sino también por los hinchas, porque hay muchos socios que liberaron su lugar para el encuentro que se jugó hace 8 días, es decir, este sábado no, sino el anterior, y que a lo mejor cuando se reanude el compromiso sí van a poder ir, y no se sabe específicamente si van a poder hacerlo o si únicamente podrán asistir a ese encuentro los socios que fueron al partido anterior, como a su vez también puede haber hinchas que fueron al encuentro que se terminó suspendiendo y no vayan a poder ir al del próximo fin de semana, y a lo mejor quedan algunos lugares libres y se puede aprovechar para vender algunas entradas más. Por eso mismo es muy importante para el socio, para el fanático de River, saber en definitiva cuándo se va a jugar este partido, y si es el próximo fin de semana todavía no tiene fecha confirmada. En caso de que no se juegue este fin de semana, ya es bastante complicado que se juegue durante la otra semana, porque River va a estar jugando el otro jueves contra Instituto y después el otro martes contra The Strongest. Es decir, ya no va a haber fecha entre semana por lo menos hasta mediados de julio o inclusive cuando termine la competencia, aunque por reglamento todos los partidos tienen que estar totalmente completados antes de que finalice el torneo, es decir, antes de la última jornada, a menos obviamente de que River ya se ha salido campeón, pero en definitiva Defensa y Justicia también se está disputando cosas, por eso mismo hay que ver cuándo se juega y tienen que definirlo cuanto antes. Y para finalizar vamos a hablar del caso de Nicolás Otamendi. Voy a dedicarle unas pequeñas líneas al jugador campeón del mundo con la selección argentina, que después de todo lo que se mencionó finalmente terminó haciendo lo que uno menos pensaba, que es renovar su contrato con el Benfica por 2 años más hasta mediados del 2025. ¿Por qué digo lo que uno menos pensaba? Porque en principio el representante del jugador había manifestado que la prolongación de su estadía en el conjunto
conjunto de Portugal estaba prácticamente descartada, que Otamendi tenía dos opciones. La mayor de las posibilidades era jugar en otro conjunto de Europa, de hecho el Inter de Italia le había propuesto un contrato muy bueno y superior al del Benfica para las siguientes temporadas, o en definitiva y con menores posibilidades volver al fútbol sudamericano, y obviamente ahí River corría con más posibilidades que el resto teniendo en cuenta el fanatismo que tiene el jugador por el club. Sin embargo, Otamendi terminó decidiendo lo que en un momento nadie pensaba, que es continuar en el equipo de Portugal. Esto obviamente le quita cualquier posibilidad de en algún momento de su carrera ponerse la camiseta de River, porque el jugador hoy por hoy ya es muy grande y dentro de 2 temporadas más, que es cuando va a quedar libre con el pase en su poder, su edad todavía va a ser más excesiva, por lo que es prácticamente imposible que en algún momento se ponga el manto sagrado. Yo no sé si en definitiva hay desilusión en el hincha, porque también es cierto que Otamendi, más allá de las imágenes por redes sociales y de lo que declaró cuando vino a jugar el partido en el Monumental en la última fecha FIFA, diciendo que es hincha de River, aunque no quiso hablar de su futuro, después en ningún momento dijo que iba a ponerse la banda en algún instante de su carrera. Sí, lo dijo parte de su familia. Su hermano dijo que era un sueño ver a Nicolás con la camiseta de River, pero lamentablemente parece que ese sueño ni para su familia ni para el propio jugador se va a poder cumplir, porque lamentablemente para River el futbolista renovó su contrato con el Benfica. También hay que tener en cuenta que el millonario en este momento necesitaba justamente defensores centrales, y por eso Otamendi calzaba justo en el esquema de Martín de Michelis, además de que el propio entrenador de River en conferencia de prensa le pidió que viniera. Enzo Pérez y Nacho Fernández hicieron una mención al respecto, pero todo parece indicar que Otamendi nunca podrá cumplir el sueño, por lo menos de su familia. No sé si el suyo, porque él nunca mencionó que tenía ganas de jugar en River. Él únicamente sube posteos a sus redes sociales haciendo alusión al millonario, porque obviamente es hincha del club, pero nunca dijo que se quería poner la banda, así que hoy por hoy hay que decir que los caminos de Otamendi y River parece que nunca se van a cruzar. Para cerrar y haciendo un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, claramente lo más importante pasa por el partido de mañana ante Banfield. El elenco dirigido por Martín de Michelis debe aprovechar el envión futbolístico y anímico que significó la muy buena victoria el pasado miércoles en el Monumental ante Fluminense para lograr una racha de triunfos consecutivos en la liga profesional para ir encaminando el título. A River le queda un partido más que disputar que al resto de los equipos, teniendo en cuenta que todavía debe los 60 minutos aproximadamente frente a Defensa y Justicia. Repito, este partido todavía no tiene fecha, por lo menos cuando estoy haciendo este video, de reanudación. Sería el sábado o el domingo que viene. Por todo esto, River tiene que conseguir una victoria y en caso de hacerlo, el título estará cada vez más cerca. Fuera de todo esto, habrá que esperar qué es lo que sucede con Enzo Pérez, también con Enzo Díaz. Lecanda ya está recuperado y trabajando con el grupo. Habrá que esperar a ver si Rojas puede llegar. Y como lo último que mencioné en este video, Nicolás Otamendi no va a ser refuerzo del millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.